pero a partir del día de hoy los días miércoles van a ser de estudios. O sea, no va a ser un sermón, no va a ser una predicación lo que vamos a escuchar los miércoles, sino un estudio. Amén. Y este va a ser el primero. Vamos a estudiar, a seguir estudiando, mejor dicho, acerca de los 10 mandamientos. Y vamos a estar así por algunos miércoles. Amén. Así que les invito a mis hermanos a que abran sus Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos. En el capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, versículo 14. Si lo hemos encontrado entonces, vamos a ponernos de pie para que le demos lectura. Y vamos a leerlo todos al unísono. Amén. Romanos 6, 14. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo leemos nuevamente. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bien. Entonces, como les mencionaba, el estudio con el que vamos a continuar es con el de los 10 mandamientos, o el de la ley moral de Dios, o lo que se conoce como el decálogo, ¿cierto? En los estudios que habíamos tenido habíamos hecho 2 introducciones y habíamos pasado a estudiar acerca del primer mandamiento, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy correspondería el segundo mandamiento, pero quisiera comenzar por el día de hoy. Vamos a tener en pausa el segundo mandamiento y quisiera hablar acerca de un punto que toqué en la segunda parte de la introducción, que tiene que ver con el hecho de por qué nosotros estamos estudiando los 10 mandamientos. ¿Por qué estamos estudiando la ley moral de Dios? ¿Por qué estamos estudiando la ley de Dios? ¿Cierto? Y una de las razones por las que nosotros mencionábamos que se debía estudiar la ley de Dios era porque los 10 mandamientos, seguían en vigencia para nosotros. Los 10 mandamientos siguen y continúan vigentes para su iglesia, ¿cierto? Entonces, en aquella ocasión, nosotros habíamos tocado este punto ahí a vuelo de pájaro, ¿cierto? Pero no habíamos profundizado en el porqué. O sea, ¿cómo es eso de que la ley de Dios sigue vigente? ¿Cómo es eso de que los 10 mandamientos siguen vigentes, ¿cierto? Por eso seleccioné muy estratégicamente este versículo, y hay muchos otros textos similares a esto, en donde pareciera ser que se dice todo lo contrario de lo que nosotros acabamos de proponer recién, ¿cierto? Porque si nosotros leemos el texto, dice claramente, después del punto y coma, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una de las grandes discusiones que hay hoy en día acerca de este asunto de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, es que cuando nosotros mencionamos que los cristianos debemos procurar andar en los 10 mandamientos o tratar de cumplir con los 10 mandamientos, no para salvación, no para alcanzar justicia delante de Dios, no para ganarnos la salvación, sino que porque es un modelo de vida, porque es el camino al que el Señor nos ha llamado, porque así como dice nuestro Señor en el Evangelio según San Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la razón por la que el pueblo de Dios, no solo en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento también debe guardar sus mandamientos? ¿Porque tiene que ganarse la salvación? No, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es el amor. Pero resulta que nos encontramos entonces, sale gente y dice, pero no, pues si la Escritura dice clarito, mire, aquí nosotros acabamos de leer, no estáis bajo la ley, están bajo la gracia. Ustedes están bajo la gracia de Dios, ya no necesitan la ley, ya no necesitan los 10 mandamientos, ¿cierto? También, por ejemplo, tenemos otros textos. Por ejemplo, vamos a Efesios capítulo 2, que también se suele citar, y vamos a ir a harta Biblia.
para seguir viendo, ¿cierto?, este planteamiento de que no, si nosotros no estamos ya bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, como se suele decir. Efesios capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 14 al 16. Vamos a leer todos los textos que aparentemente dicen, momento, los 10 mandamientos para nosotros ya no aplican, la ley ya no tiene nada que ver con nosotros. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice, si lo hubiesen encontrado, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cierto? Nosotros, ¿qué entendemos por ambos pueblos? Los israelitas, los judíos y los gentiles, de ambos, planes distintos, con destinos distintos, sino que hay uno solo, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice que de los dos pueblos hace uno, y lo hace porque derriba una pared que se encontraba entre medio de Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuál era esa pared intermedia de separación? ¿Cuáles eran esas enemistades de las que está hablando el texto? Dice, la ley de los mandamientos. ¿Ve? Entonces aquí alguien puede decir, claro, nuevamente aquí está clarito. Dice, ¿por qué somos hoy un solo pueblo? Porque Cristo derribó la pared intermedia de separación, abolió las amistades, y esa pared y esas amistades eran, ¿qué cosa? Según lo que dice Pablo aquí en Efesios, en el texto que leímos, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Pareciera que el texto está en contra de lo que yo les estoy proponiendo, ¿cierto? En esta tarde, de lo que estamos viendo. La vigencia de la ley de Dios, la vigencia de los mandamientos. Vayamos a otro texto. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Hay muchos más textos, pero yo creo que con estas 3 porciones la idea va a quedar más o menos clara. ¿Ya? Colosenses 2, versículos 13 y 14. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14, pongan mucha atención. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se dice en este texto? Que lo que el Señor está haciendo es anular el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Y qué es lo que se nos viene a la mente de inmediato? La ley, ¿cierto? Entonces tenemos estos 3 textos. Romanos 6:14, no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Efesios capítulo 2, derribó en su carne las enemistades, la pared intermedia de separación, que era ¿qué? La ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Y tenemos aquí en Colosenses como dice que lo que Cristo hizo con su obra en la cruz, porque de eso está hablando aquí Pablo en los Colosenses, fue anular el acta de decretos que había contra nosotros. Y quiero que recuerde muy bien esa frase porque es muy importante. El acta de decretos que había contra nosotros. Más adelante vamos a ver que esta parte es muy importante para entender de qué es lo que se está hablando. Entonces podemos ver cómo en las Escrituras aparentemente nosotros encontramos, o más bien aquellos que se oponen a la idea de que los 10 mandamientos siguen vigentes o de que la iglesia debe andar en los 10 mandamientos, parece que encontramos en estos 3 textos suficiente apoyo para decir, sí, es verdad, lo enseña. Y tenemos muchos textos más. Por ejemplo, tenemos Gálatas también, donde Pablo habla, ¿cierto? Guardáis los días, los meses, los años. Volvéis a ponernos bajo yugo, dice, ¿cierto? En Gálatas. Entonces, se pone un poco difícil el panorama acerca de este asunto. Pero volvamos a la situación. Decimos que la ley de Dios es el camino a través del cual el hombre, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, los 10 mandamientos son el camino a través del cual Dios ha llamado al hombre a andar, para andar delante de Él, para andar delante de su presencia, no para ganarse su favor, no para ganarse su amor, no para ganarse su misericordia, sino que porque ese es el camino que corresponde a alguien que es justo, a alguien que conoce al Señor,
a alguien que lo ama. Volvamos a este texto, mis hermanos, Juan 14, versículo 15, para que podamos ver este asunto. Juan 14, versículo 15. Ahora vamos a dar vuelta a la tortilla, como se dice, ¿no? Vamos a volver al inicio. Juan 14, versículo 15, el Señor habla bien claro y dice, si me amáis, y aquí no dice Moisés, no dice Josué, no dice David, dice nuestro Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Wow, interesante. Entonces, si en el Nuevo Testamento no hay mandamientos, si supuestamente los mandamientos se anularon, se derribaron, se quitaron porque eran enemistades que habían entre el pueblo de Dios, entonces la pregunta que debería saltar a nosotros es, ¿qué mandamiento? Porque por un lado se me está diciendo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. La ley se anuló, se quitó el acta de decreto que nos era contrario, pero aquí se nos está diciendo guarda mis mandamientos, si me amas. Entonces, ¿qué mandamientos son estos? Es una buena pregunta, ¿cierto? Vamos a, mis hermanos, vamos al siguiente texto que se encuentra en Mateo, de esto. Mateo, corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, como a ti mismo. De estos dos mandamientos, es decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el verso 40, nuestro Señor, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. También pudiésemos mencionar un texto que no lo había incluido acá, en donde nuestro Señor Jesucristo también menciona en los evangelios, cuando dice que ni una coma, ni una tilde de la ley van a pasar. Cuando Él dice, no creáis que yo he venido ¿para qué? Para abolir los mandamientos, sino que yo he venido para cumplir la ley de Dios. Entonces nos encontramos ya de nuevo ante este panorama. Por un lado, los textos en Romanos, en Efesios y en Colosenses, y podríamos mencionar Gálatas y muchos otros textos, parecen decirnos que no, ya no está en vigencia ningún mandamiento. Pero por otro lado, nosotros vemos aquí al Señor Jesucristo diciéndole en Juan, ¿cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y después Él enseña. La ley se resume en dos mandamientos que debemos seguir. Amar al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente y tu fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Jesucristo responde esto, da esta respuesta acerca de cuál es el gran mandamiento, lo que Él está haciendo es simplemente repetir algo que ya se encontraba en la ley de Dios. En Deuteronomio 6, capítulos 4 y 5, no es necesario que lo busquen. En Deuteronomio capítulo 6, nosotros vemos que Deuteronomio, que significa segunda ley, eso es lo que significa ese libro, Deuteronomio, la segunda ley, es un libro en donde Moisés, vemos la historia como Moisés prepara a esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Hubo una primera generación, la que salió de Egipto. Esa generación fue dura de cerviz, se quejaba constantemente, blasfemaba contra Dios. Una situación terrible para Moisés. Y Dios los castiga, ¿cierto?, a esta primera generación. Por su incredulidad, cuando mandan muchos espías para ver la tierra prometida, y en la tierra prometida van estos espías, incluidos ahí Josué y Caleb, ¿cierto? Ellos ven como en la tierra prometida que sí, era buena, había buenos frutos, era fructífera esa tierra, pero estaba habitada por gigantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos espías? ¿Cierto? Que esta es ya la última transgresión de Israel, de esa primera generación, antes de que el Señor les diga, ya, ustedes no, sus hijos sí. Cuando ellos ven a estos gigantes, estos espías dicen, de ninguna manera nosotros vamos a poder llegar ahí. De ninguna manera nosotros vamos a tomar ahí. ¿Qué? ¿Están locos? De nuevo, el Señor nos sacó de Egipto para matarnos ahí. Nos van a matar esos gigantes. ¿Cierto? Entonces ya el Señor se enoja con esa primera generación y no les permite entrar ahí, sino que vagar por el desierto durante 40 años.
Los únicos que creyeron al Señor, los únicos que dijeron, iremos a la tierra y la vamos a tomar porque el Señor nuestro Dios estará conmigo, con nosotros, fueron Josué y Caleb. Y ellos pueden entrar después de la tierra prometida. Pero toda esa generación quedó relegada a vagar y morir en el desierto en esos 40 años. Entonces en Deuteronomio, Moisés ya se encuentra con la segunda generación, la que está por entrar ya a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Les repite la ley de Dios. Por eso se llama Deuteronomio. Segunda ley o segunda repetición de la ley. ¿Bien? Entonces aquí obviamente les va a hablar del decálogo nuevamente que nosotros estudiábamos en Éxodo 20, los 10 mandamientos. Y dice las siguientes palabras en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Mire, van a sonar similares a lo que dijo el Señor. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo mismo que dice nuestro Señor Jesucristo. El gran mandamiento es este, ¿cierto? En Levítico 19:18 nosotros leemos también lo siguiente. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo reivindica la ley de Dios. Vuelve a dejar en vigencia la ley de Dios, diciendo que guarden mis mandamientos, y los mandamientos se resumen en esto. Amar al Señor con toda tu mente, tu alma, tus fuerzas, tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. De esos mandamientos dependen toda la ley. Ahora la pregunta es, ¿lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí es cambiar la ley? ¿Es cambiar los 10 mandamientos? No, lo que Él está diciendo es que esos 10 mandamientos se resumen en esos dos. Por un lado, amar al Señor con todo el corazón, con todo el ser, y por otro lado, amar al prójimo como a sí mismo. ¿Y esto por qué? Porque nosotros estudiábamos, ¿cierto?, los 10 mandamientos cuando los leímos en Éxodo 20. Están divididos en dos partes. De hecho, el texto menciona que hay 2 tablas. Y estas 2 partes son mandamientos que están relacionados entre la relación del hombre con Dios, que son los primeros 4 mandamientos, es decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen y no las adorarás, ni te inclinarás delante de ellas, no vas a tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, y guardarás el día de reposo. Esos 4 mandamientos tienen que ver acerca de la relación del pueblo de Dios con Dios, ¿cierto? Pero después vemos el 5.º mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Y así, todos los mandamientos hasta no codiciarás. Todos esos mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con su prójimo. Entonces vemos como una tabla está relacionada con Dios y la otra está relacionada con los hombres. También, y no vamos a ir a los textos, nosotros vemos cómo constantemente los apóstoles en los evangelios y en las epístolas reivindican la ley de Dios cuando llaman al pueblo de Dios a andar en ¿qué? A andar en obediencia, a andar en amor, cuando los exhorta a guardarse de ciertos pecados, como por ejemplo el desobedecer a los padres, la idolatría, el guardarse de los adulterios, guardarse de la codicia. Todas estas cosas eran cosas que prohibía ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Entonces, ahí nosotros vemos cómo hay una vigencia de la ley de Dios. Porque al fin y al cabo, ¿cómo se presentan los 10 mandamientos? Se presentan de forma negativa. Dice, bueno, el 5.º mandamiento se presenta de forma positiva. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero después va a decir, no matarás, no mentirás, no codiciarás, no cometerás adulterio, ¿cierto? No robarás. De la misma manera en que los apóstoles mencionan cómo es que un cristiano no debe de andar. Entonces, si ustedes se fijan y ustedes observan, a raíz de toda esta argumentación, los 10 mandamientos siguen vigentes para nosotros. El apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, se nos dice que nosotros hemos sido llamados, que el Señor nos predestinó para andar en buenas obras,
las cuales Él había puesto desde antes para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Bueno, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo, las 10 palabras. Entonces, bueno, llegamos a este punto. Queda bastante claro a raíz de lo que dice nuestro Señor, a raíz de cómo los apóstoles usan la ley de Dios, que los 10 mandamientos están vigentes. Pero seguimos teniendo un problema. Este estudio va a ser breve, pero lo que yo quiero hacer es demostrar de qué están hablando estos textos que aparentemente enseñan que no, que los 10 mandamientos no están vigentes, ¿cierto? Que la ley de Dios no está vigente. Ese es el problema que tenemos. Por un lado se nos dice, anden en mis mandamientos, guarden mis mandamientos porque ustedes me aman. Yo no he venido a cumplir la ley, a abolir la ley, sino a cumplirla. Ni una tilde ni una jota pasarán sin que se cumpla de la ley. Y por otro lado tenemos los textos en Efesios, Romanos y Colosenses que leímos. Entonces hay que solucionar el problema. ¿De qué se está hablando? Cuando estudiamos nosotros la ley de Dios, mencionábamos en la introducción que la ley estaba dividida en partes. No sé si ustedes lo recuerdan. La ley de Dios estaba dividida en partes. Por un lado tenemos la ley moral de Dios, que es lo que nosotros llamamos el decálogo, los 10 mandamientos, o también la ley natural. Y hablábamos que se le llama la ley natural, ¿por qué? Porque el hombre, aunque no tenga una Biblia, el hombre, aunque esté en el mundo y no conozca a Dios, ¿sabe qué cosa? Sabe que matar es malo. Sabe que mentir es malo, sabe que robar es malo, ¿cierto? Pero incluso acerca de los primeros 4 mandamientos, también el hombre allá afuera sabe que son malos. Usted me va a responder, ¿cómo? Si ellos no honran a Dios, si ellos no guardan el día de Dios, ellos toman el nombre de Dios en vano, ellos se hacen imágenes. Ellos tienen otros dioses. ¿Cómo me puede decir que la ley, esa parte está escrita en el corazón del hombre? Sí está escrita en el corazón del hombre. Porque cuando ustedes contemplan, la Escritura dice que todos somos pecadores, ¿cierto? Todos somos idólatras. Todos tenemos ídolos que guardamos en el corazón. Todos tenemos un Dios al que adoramos. Uno al que servimos. Algo que para nosotros es santo. Algo que para nosotros es apartado, algo que no se puede violentar, que si me tocan eso, entonces se enciende mi ira, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros interferimos con esas cosas, salta esa parte en el corazón, claro, manchada por el pecado, a esos ídolos, ¿cierto? Quisiera que me acompañen a Romanos capítulo 2, si lo puede colocar ahí en la pantalla, Emily. Romanos capítulo 2, versículos 26 y 27, si lo pueden anotar la cita en algún cuaderno o algo que tengan. No es necesario que vayan y la lean en la Biblia, anoten la cita. Romanos 2, versículos 26 y 27 dice lo siguiente el apóstol Pablo. Dice, si pues el incircunciso, es decir, aquel que no es de la circuncisión, aquel que no formaba parte del pueblo de Dios, que no sabía nada de los 10 mandamientos, ni conocía las 10 tablas, ni fue criado como judío, etc. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En este texto nosotros vemos dos cosas. En primer lugar, vemos que hay una vigencia de la ley o de alguna ley, porque se está hablando de la ley acá, hay una vigencia de la ley de Dios. Porque está diciendo, el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley. Y cuando la guarda, dice, te condenará a ti, que teniendo la ley escrita, no la cumples. Cuando alguien que es incircunciso, ¿quién es incircunciso? Nosotros somos incircuncisos, por ejemplo. Nosotros no somos judíos, no estamos allá en Israel, no estamos circuncidados. Somos incircuncisos. Pero cuando por naturaleza hacemos lo que es de la ley, según lo que está diciendo
el texto acá, nuestra incircuncisión, que somos incircuncisos, ante los ojos de Dios como si fuéramos circuncisos. O sea, Dios nos ve como su pueblo, aunque nosotros no estemos circuncidados. ¿Ve? Vigencia de la ley. Y lo otro que nosotros vemos acá es el hecho de que la ley está escrita en el corazón del hombre. Porque aquí está claro, cuando el incircunciso guarda lo que es de la ley. O sea, la ley de Dios está escrita en el corazón. Entonces nosotros vemos, mis hermanos, cómo los mandamientos siguen en vigencia. Un último texto les quisiera leer. Primera de Timoteo, para cerrar este punto. Capítulo 1, versículos 3 al 11. Fíjese bien. Dice lo siguiente. Como te rogué, le habla a Timoteo, Pablo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. Fíjese bien, doctrina distinta a la que Pablo estaba enseñando. Le está diciendo a Timoteo, te dije que te quedaras ahí para que te asegures que no hayan personas que enseñen distinta doctrina, distinta enseñanza de la que te estoy dando yo. ¿Qué enseñanza es esa? Continuamos. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos, fíjese lo que dice Pablo aquí, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Esto es correctamente, de la forma que es correcta. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina o la sana enseñanza, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Se fija usted la lista que Pablo hace de estas personas que dicen hablar algo acerca de la ley, pero en realidad nada saben y que van en contra de la enseñanza de Pablo? En la lista, por ejemplo, nosotros vemos que se dice que son desobedientes, son impíos, son irreverentes. Irreverente significa sin temor de Dios. Irreverente significa que toma el nombre de Dios en vano porque no tiene temor de Dios. Habla de matricidas. ¿Qué mandamiento está relacionado con el matricidio, que es el matar a la madre o al padre? El quinto mandamiento, ¿cierto? Los matricidas, dice, los homicidas, los fornicarios, no cometerás adulterio, fornicación, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos, los pérjuros. Entonces nosotros vemos acá quiénes son aquellos que están yendo en contra de la doctrina que enseñó Pablo. ¿De quiénes se tenía que guardar Timoteo? De aquellos que enseñaban y andaban en contra de la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces nosotros vemos cómo hay una vigencia y una continuidad de la ley de Dios ya en todos estos textos. Pero ahora vamos a cerrar el problema. Quiero que me acompañen de vuelta a Colosenses, que es el texto clave para entender todos los otros textos. El texto en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y esto va a ser breve, porque van a ser solamente textos. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Aquí vamos a ver de qué es lo que se está hablando cuando se habla de que hay algo que se anuló, algo que se derribó, algo que se quitó, algo que ya no está en vigencia. Vamos a verlo acá. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Quisiera hacer una pregunta y cualquiera de ustedes me responda. ¿Qué fue lo que se anuló aquí en el texto?
Si quiere puede leer lo textual de ahí. ¿Qué es lo que se anula? El acta de los decretos que había, ¿cómo? Contra nosotros. Que nos era contraria, ¿cierto? Similar al lenguaje usado en Efesios 2. Esa pared de enemistades que había entre ambos pueblos, ¿cierto? Anulando aquello. El acta de decretos que había contra nosotros. Bien, entonces ahora vamos a resolver el enigma. Yo les mencionaba en las introducciones que hay una separación de la ley. Está la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Está la ley ceremonial, que tiene que ver con todos estos ritos, estos días que se guardaban de lunas nuevas. Se llaman chabatones en el hebreo, que son como los feriados de nosotros. Aparte de los sábados, ellos tenían sus feriados, eso se llaman chabatones. Las lunas nuevas, el día, qué sé yo, de Yom Kippur, todas esas cosas. El día de la expiación. Todas esas cosas. La ley levítica, los sacrificios, los animales, las libaciones, todas esas cosas. La ley ceremonial es eso. Y tenemos por otro lado la ley civil, ¿cierto? Estas leyes que fueron dadas a Israel como nación, para que ellos vivieran en esa ley, que establece ciertas penas para ciertos pecados en particular. Está esta división, y esta división en la Biblia nosotros la encontramos también. Y vamos a ver ahora que está relacionado con este asunto de lo que se menciona que no sigue en vigencia y lo que sí sigue en vigencia. Bien, vamos a leer entonces el texto que nos compete. El texto que vamos a buscar se encuentra en... permítanme. Aquí está. Deuteronomio, capítulo 31, versículos 24 al 26. Y mientras le voy a pedir al hermano Felipe que busque Deuteronomio 10, versículos del 1 al 5. Deuteronomio 31, versículos 24 al 26. Recuerde bien el texto en Colosenses. Cuando se habla de algo que se anula, dice, el acta de decretos que nos era contrario. Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 al 5. Dice Deuteronomio 31, 24 al 26. Fíjese bien. Y cuando acabó de Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, fíjese bien. Moisés escribe las palabras de esta ley, habla de una ley, dice en un libro. En un libro, hasta concluirse, dice, dio órdenes a Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley, ese libro que escribió Moisés, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Le suena similar ese contra ti? Suena familiar, ¿cierto? Volvemos a leer, nuevamente dice, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, refiriéndose al pueblo de Israel. O sea, a Moisés se le da a escribir un libro, y ese libro, ¿cierto? Él le da la orden a los levitas de que el libro lo ponga al lado del arca. Ustedes recuerdan lo que es el arca del pacto, ¿cierto? Cuando vimos el tema este del tabernáculo. El arca era aquel mueble, ¿cierto? De madera de acacia que después iba a ser recubierto, ¿cierto? En donde habita la presencia misma de Jehová en el Antiguo Testamento. Representaba que Jehová mismo estaba ahí. Y en esa arca del pacto, según lo que se nos menciona en Hebreos capítulo 9, no vamos a ir al texto, pero en Hebreos 9, si usted lee, en el arca del pacto van a encontrarse tres cosas. Nosotros vamos a ver que está ahí la ley de Dios, van a estar la vara florecida de Aarón, ¿cierto? Cuando se dice quién es el legítimo sumo sacerdote del pueblo de Dios, cuando Coré y todos estos rebeldes hablan y dicen, si nosotros también somos sacerdotes, ¿por qué no podemos somos levitas también, ¿por qué no podemos ser sacerdotes? Y ahí van, ¿cierto? Y se entrega una vara a cada uno de los que estaban discutiendo, y la que florecía
correspondía al sacerdocio. Le tocó a Aarón. Y como testimonio de eso, su vara florecida iba a quedar en el arca del pacto. Y lo otro que había en el arca eran los panes de la proposición, que eran unos panes que representaban al pueblo de Dios y la providencia de Dios para ese pueblo, que Dios los iba a alimentar, ¿ya? Pero fíjese bien, aquí se nos está hablando de que hay una ley que escribe Moisés, y esa ley, ¿dónde va a quedar? Dice, ¿dentro del arca o fuera del arca? Dice, al lado del arca. Y esa ley, ese libro que escribe Moisés, iba a quedar al lado del arca como testigo contra el pueblo de Dios. Ahora acompáñeme, hermano Felipe, quisiera que leyera Deuteronomio 10, versículos 1 al 5. Amén. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí estaban como Jehová me mandó. Fíjese bien, en el texto que nosotros leímos en el anterior, en Deuteronomio 25, se menciona que hay un libro. Pregunta, ¿quién escribió ese libro? El libro lo escribe Moisés, ¿cierto? ¿Y qué es? Es un libro. ¿Dónde es puesto el libro? Al lado del arca. ¿Y qué es lo que va a hacer ese libro al lado del arca? Ser testigo en contra del pueblo. Bien, el texto que leyó nuestro hermano Felipe en Deuteronomio 10, fíjese bien que hay una diferencia. Pregunta, ¿quién escribe la ley aquí? ¿La escribe Moisés o la escribe otra persona? ¿Quién es el que escribe? Dice, Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, sube al monte, hazte un arca de madera y escribiré. ¿Quién es el que dice ese escribiré? Jehová Dios. Esta ley es escrita por Jehová, por el dedo mismo de Jehová. ¿Dónde es escrita? ¿En un libro? No. En tablas de piedra, ¿cierto? Y si ustedes leen los últimos 2 versículos, dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. Ustedes deben recordar que la ley, cuando fue dada, los 10 mandamientos, ¿cierto? Dios da los 10 mandamientos, Moisés sube al monte, ¿cierto? El pueblo comete un acto terrible, comete idolatría. Manda al pueblo de Dios, volvió a hacer un pacto con ellos, y Dios le manda a Moisés que él vuelva a labrarse estas 2 tablas de piedra, ¿cierto? Para que entonces él vuelva a escribir los mismos 10 mandamientos con su puño y letra para entregárselos al pueblo de Dios. ¿Dónde iban a quedar esas tablas de la ley? Según el versículo 4 y 5 dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están, que Jehová me mandó. Y si ustedes leen en Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 9, van a ver que ahí claramente se está diciendo que esas tablas, que no fueron escritas por Moisés, no fueron escritas a mano por Moisés, ni fueron escritas en un libro, sino que en tablas, ¿cierto?, de la ley escritas por Dios, estas iban a estar dentro del arca, no fuera del arca. Además, se menciona en el texto primero, como nosotros ya leímos, lo mismo que se dice en Colosenses. En Colosenses se nos menciona, abolió en sí mismo, anuló en sí mismo el acta de decretos que se nos era contrario. Y aún más dice el libro, si no me equivoco, en Colosenses capítulo 2 dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio
de la cruz. Exacto. En la cruz. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver lo siguiente. Ese acta de decretos le era contraria al pueblo de Dios. Y en el texto nosotros vemos que es el libro de Moisés, el libro que Moisés escribe a mano, en un libro, no en piedras, en un libro, que iba a ser puesto fuera del arca y no dentro del arca, porque el acta es el arca de la alianza, donde Dios mismo iba a habitar con su pueblo. Esa ley se coloca fuera, se coloca entre el arca, iba a estar el arca, iba a estar el libro de esos mandamientos que escribió Moisés a mano y el pueblo de Dios. E iba a ser contraria al pueblo de Dios, lo iba a condenar. Ahora, nosotros vemos claramente que el texto está hablando de eso. No está hablando acerca de las tablas de la ley. Está hablando de ese libro de Moisés. Y el libro de Moisés del que se está hablando se refiere a todas las leyes que tienen que ver con las leyes ceremoniales y sobre todo las leyes civiles. Lo único que Dios escribe a mano en toda la escritura, lo único que Dios escribe con su propio dedo son los 10 mandamientos. Y lo escribe en tablas de piedra. Pero toda la ley que el pueblo de Dios tenía, y que eran alrededor de 600 a 613 mandamientos, aparte de los 10 mandamientos, toda esa ley fue escrita, obviamente, mandada por Dios, pero fue escrita por Moisés a mano. Y fue escrita en un libro. ¿Y por qué hace Dios eso? Dios hace eso, en primer lugar, porque esta es una ley estricta que el pueblo y la nación de Israel iba a tener, ¿cierto? Y era en cierta manera como la clase de castigo que Dios iba a imponer sobre ellos. Porque al fin y al cabo, si ellos fallaban a esas leyes, el castigo era uno: la muerte. Entonces fíjese usted, póngase en el contexto de un judío. Un judío que sinceramente tuviese que guardar honesta y sinceramente los 10 mandamientos, ya de por sí es algo que no se puede guardar perfectamente, ¿cierto? Al menos superficialmente sí. Se puede tener una vida moral guardando los 10 mandamientos, ¿cierto? No perfectamente, quizás en el corazón mentimos. En el corazón cometemos adulterio, como dice el Señor Jesucristo. En el corazón cometemos asesinato, homicidio, cuando odiamos a alguien. Pero imagínense que además de eso, tener de 600 a 650 mandamientos, mucho más estrictos, mucho más específicos, que iban a poner al israelita en la mira delante de Dios. Y no solo eso, sino que además a todo aquel que quisiera entrar al pueblo de Dios en el antiguo pacto, debía también cumplir con todos esos mandamientos para hacerse israelita. Porque hoy nosotros, ¿cómo es que entramos al pueblo de Dios? Los que venimos desde afuera, ¿cómo entramos al pueblo de Dios? Entramos por la fe, ¿cierto? Y cumplimos los 10 mandamientos de forma sincera, no perfecta. Y el Señor cubre toda esa falta, ¿cierto? Hoy día no hay que circuncidarse, no hay que guardar ciertas fiestas, no hay que guardar de caminar cierto tiempo durante ciertos días a ciertos lugares. No hay que procurar adorar en un cierto lugar en específico, con ciertas cosas en específico, como ocurría con todas estas leyes. Y muchas cosas más, mis hermanos. Entonces, esto no solo era un problema para el israelita, porque lo ponía frente a Dios. Era ese testigo que iba a estar constantemente acusándolo, iba a estar contra él, sino que además, también con el de afuera. Porque aquel que quisiera acercarse al único Dios verdadero, tenía que también pasar por el filtro de ese libro con más de 600 leyes. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice, de dos pueblos hizo uno, aboliendo las enemistades. ¿Qué enemistades? Las leyes expresadas en mandamientos. Esas leyes, esas más de 600 leyes. Cuando el Señor Jesucristo en sí mismo, estableciendo el nuevo pacto en su sangre, destruye esas leyes, deja el paso abierto para que todo aquel que en Él confiara por la fe pudiese entrar libremente al pueblo de Dios, sin tener que cumplir todas esas leyes.
Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos un gran privilegio, mis hermanos, a la luz de lo que era obra que Cristo hizo, un gran privilegio de que hoy podemos estar tranquilamente sirviendo al Señor. Imagínense, teniendo una alimentación prácticamente de vegetales. Poder comer ciertos animales en específico, no se podía comer cerdo, ¿cierto? Para adorar al Señor había que ir a Israel, aunque usted estuviera en lo más lejos de Asia, usted tenía que ir a Israel para poder adorar a Dios, para poder rendir culto al Señor. Y hoy en día no es así. Entonces Cristo abole en su carne todas esas enemistades, derribó ese muro, esas leyes que no habían sido escritas por la palma y la mano de Dios, sino que fueron dadas a Moisés, y eso da luces también de que eso no iba a ser duradero. Porque las leyes de los 10 mandamientos iban a estar escritos en piedra, reflejando así la durabilidad de esa ley, lo imperecedero de esa ley. Usted puede ver una piedra puede estar aquí 10, 20, 30, 500 años, miles de años, pero el papel de un libro, o en ese caso peor, de un pergamino en esos tiempos, de un papiro, no iba a durar para siempre, ¿cierto? Entonces eso asemejaba que iba a haber una época en donde ya no iba a tratar solamente Dios con la nación de Israel, sino que también con otros pueblos, libremente, abiertamente. Entonces, para resumir, para concluir, ¿siguen los 10 mandamientos vigentes? Absolutamente. Nosotros podemos ver en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en guardad mis mandamientos y me amáis, podemos ver que se está llamando a guardar sus mandamientos. ¿Para qué? Para reflejar el amor hacia Él, no para ganarse su favor, no para ser salvo, porque no es por obras. Vemos también cómo Jesucristo explica cuáles son esos mandamientos, hablando que son los mandamientos relacionados a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tu fuerza. Y los mandamientos al hombre, ¿cierto? Amarás a tu prójimo, los cuales son un resumen de las 2 tablas de la ley. Los mandamientos dirigidos hacia Dios y los mandamientos para con el hombre. Nosotros podemos ver también cómo todos estos textos que aparentemente enseñaban que ya no estamos bajo la ley, textos que Pablo estaba usando para atacar a aquellos que querían enseñar a los gentiles que estaban entrando a la iglesia, y ese va a ser el contexto si ustedes estudian los textos alrededor, que estaban enseñándoles a que se tienen que circuncidar, a que tienen que practicar, guardarse de comer ciertos alimentos, guardar ciertos días de ayuno, etc. ¿Cierto? Todo lo que está escrito en el libro que fue escrito por Moisés y puesto al lado del Arca de la Alianza como un testigo contra el pueblo de Dios. Entonces nosotros podemos ver por un lado cómo están los 10 mandamientos en vigencia y por otro lado cómo todas estas leyes, por la obra de Cristo, por la gracia de Cristo, para librar de esa carga tanto a su propio pueblo, como a todos aquellos que estábamos fuera, Cristo los abole en sí mismo. Por eso es que este pacto es un mejor pacto. Es un pacto más sencillo. O sea, más sencillo en cuanto a su práctica, ¿cierto? Porque las demandas para nosotros, obviamente somos llamados ¿a qué? A ser como ¿quién? A ser como Cristo, ¿cierto? Pero ahí donde nosotros pecamos y fallamos delante de Dios, se nos es prometido el perdón de nuestros pecados. Un abogado que constantemente está intercediendo por nosotros delante de Dios, para que nosotros entonces podamos volver a retomar el camino. Volver a tratar de cumplir con esto. Porque le amamos. Y porque es beneficioso para nosotros. Es beneficioso para nosotros acercarnos a Dios, al único Dios verdadero. Es beneficioso adorarlo de una manera en que nosotros no nos hagamos una imagen distinta de lo que Él es, sino que podamos conocerlo tal cual y como Él quiere ser conocido. Es beneficioso para nosotros andar en el temor de Él. Ese temor es un temor en amor, es un temor reverente, es un temor de respeto, sabiendo que Él es nuestro Dios. Es beneficioso para nosotros tener un día en donde nosotros nos acerquemos íntimamente a Dios. Es beneficioso para el hombre cuando el hijo honra a su padre y a su madre y les permite tener una vida digna.
cumpliendo su voluntad, buscando, procurando su bienestar. Es beneficioso cuando no matamos, no cometemos homicidio, no odiamos, no buscamos el mal contra nuestro prójimo, cuando no robamos, cuando no mentimos. Es beneficioso. Por eso es que dice el Señor que la ley de Dios, su ley, no es gravosa, sino que es un deleite. Y por eso nosotros podíamos cantar: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Son dulces como la miel, la que destila del panal. Entonces, ese, mis hermanos, ha sido el estudio, la vigencia de la ley de Dios y de qué está hablando realmente todos estos textos cuando se mencionan de que hay algo que se anula, ¿cierto? ¿Lo tenemos claro? Son todos los demás mandamientos, las leyes ceremoniales y civiles dadas a Israel, escritas por el puño y palma de Moisés en un libro. Bien, mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar para terminar. Y ahí ya le cedo el lugar al pastor.